¿Alguna vez has sentido un temor profundo al pensar en lo que podría pasarle a tu hijo cuando no estás a su lado? Los padres oran, claman, ruegan a Dios por la seguridad de sus hijos, pero aún así, el mundo parece volverse más peligroso cada día. ¿Y si te dijera que hay una forma de orar tan poderosa, tan específica, tan alineada con el corazón de Dios, que activa una cobertura celestial invisible sobre tus hijos, incluso cuando tú no estás allí para protegerlos? ¿Y si te dijera que hay oraciones que desbloquean ángeles en movimiento, que hay palabras que actúan como escudos espirituales, y que hoy aprenderás a invocar esa protección divina sobre los que más amas? Sí, este no es un video cualquiera. Este es un mensaje para padres que sienten que algo más profundo debe ocurrir. Una guía de oración basada en la palabra de Dios, diseñada para blindar espiritualmente a tus hijos frente a los peligros visibles e invisibles que enfrentan cada día. Pero también es una revelación de algo que quizás no sabías. Hay promesas específicas de protección sobre los hijos de aquellos que oran con fe y dirección bíblica. Piensa en esto. Vivimos en un mundo donde las malas influencias acechan en las redes, en las amistades, en la escuela, en la calle, incluso en los pensamientos de nuestros hijos. ¿Cómo podemos protegerlos todo el tiempo? No podemos estar en todas partes, pero Dios sí puede. Este video es para ti, que a veces lloras en silencio cuando ves a tu hijo confundido, que sientes angustia cuando él sale de casa y que muchas veces te preguntas si estás haciendo lo suficiente espiritualmente para cubrir su vida. Dios quiere darte hoy respuestas concretas, no solo consuelo, sino dirección espiritual activa. Hoy vas a descubrir cómo orar por tus hijos con sabiduría, con autoridad y con resultados eternos. A lo largo de los próximos minutos, te llevaré a través de poderosos principios bíblicos que muchos padres desconocen. Verás ejemplos reales de la Escritura, donde la oración de los padres cambió por completo el destino de sus hijos. Aprenderás qué puertas espirituales cerrar, qué promesas declarar y cómo consagrar a tus hijos a Dios de una manera transformadora. Y si permaneces hasta el final, en el penúltimo mensaje se revelará una clave espiritual que puede desbloquear una bendición específica sobre la vida de tu hijo o hija. No querrás perderlo. Pero antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios una frase corta que será tu pacto espiritual con Dios en este estudio. Escribe con fe: Señor, te entrego la vida de mis hijos. Ese comentario no es un simple gesto, es un acto de compromiso espiritual. Cada palabra escrita aquí fortalece nuestra comunidad de fe y se convierte en un testimonio público de tu confianza en el Señor. Dale también me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube le muestre este mensaje a otras madres y padres que hoy necesitan una esperanza. Cada clic es un acto de fe que extiende esta palabra a corazones heridos y necesitados. Tu gesto puede cambiar una vida. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí, muchos encuentran alimento espiritual porque no tienen una iglesia cercana o no saben a quién acudir. Este canal es una familia de oración y al suscribirte, entras en un círculo de intercesión que crece cada día. El tema de hoy está directamente relacionado con eso. Quien ora por sus hijos y se rodea de una comunidad de fe no está solo. Y como siempre, te animo a que antes de comenzar, escribas también nuestra frase sagrada en los comentarios. Paz en Cristo. Esta es nuestra contraseña espiritual, un código de unidad para los que buscan la presencia del Señor en comunidad. Recuerda, en los últimos minutos de este estudio recibirás una revelación que puede marcar un antes y un después en la vida de tus hijos.
No te retires antes. Este podría ser el día en que Dios active una nueva protección sobre ellos. Respira profundo. Abre tu corazón. El estudio está a punto de comenzar. Hay una escena silenciosa en las Escrituras que muy pocos notan, pero que encierra una de las claves más profundas sobre la protección espiritual de los hijos. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Pero ¿sabías que uno de los hábitos más sagrados de Job era interceder cada día por sus hijos, por si acaso hubieran pecado en su corazón? Mira lo que dice el versículo. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1:5. Esto es impactante. Job no esperaba ver señales externas del pecado. No necesitaba pruebas. No buscaba confirmar si sus hijos habían hecho algo malo. Solo el pensamiento de que podían haber pecado en su interior ya era suficiente para llevarlo a ofrecer sacrificios y oraciones por cada uno de ellos, uno por uno. ¿Cuántos padres hoy en día interceden con esa profundidad? ¿Cuántos oran por el alma de sus hijos aunque no vean nada preocupante? Job entendía algo que muchos ignoran. El verdadero peligro no comienza afuera, sino adentro, en el corazón, en los pensamientos, en los deseos ocultos. Él no oraba porque sus hijos se portaban mal. Oraba porque sabía que el corazón humano puede alejarse de Dios sin hacer ruido. Querido padre, querida madre que estás viendo esto, no esperes a ver señales de rebeldía para comenzar a orar. No reacciones ante los síntomas. Ora de manera preventiva, como Job. Levántate antes que el mundo se mueva. Declara protección, bendición y redención sobre tus hijos, incluso cuando todo parezca estar bien. La oración que protege no es solo la que clama en crisis, sino la que santifica el ambiente espiritual antes de que llegue la tormenta. Job se levantaba cada mañana con una misión: cubrir el espíritu de sus hijos. Los santificaba. Eso implica mucho más que pedirle a Dios que los cuide. Significa apartarlos espiritualmente para el propósito de Dios. Significa declarar que sus vidas no pertenecen a este mundo, sino al reino, que no estarán disponibles para el enemigo, ni para las cadenas del pecado, ni para la confusión espiritual. Ese es el nivel de autoridad que Dios da a los padres que oran. ¿Y sabes qué más? Satanás sabía eso, porque cuando el adversario vino a pedir permiso para tocar a Job, lo primero que reconoció fue el cerco espiritual que Dios había puesto alrededor de él, de su casa y de todo lo que tenía. Job 1:10. Ese cerco no era solo por la rectitud de Job, sino también por su intercesión constante. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo saber si mis oraciones realmente están protegiendo a mis hijos? La respuesta está aquí. Cuando oras con fidelidad y fe, el cielo lo registra y el infierno lo reconoce. No verás siempre con tus ojos lo que tu oración está logrando, pero el mundo espiritual se moverá. Ángeles serán enviados. El Espíritu Santo comenzará a inquietar a tus hijos, incluso si están lejos. Dios usará circunstancias, personas y hasta sueños para hablarles. Pero todo comenzará con una madre o un padre que ora como Job, no por lo que ve, sino por lo que discierne espiritualmente. Y así como Job lo hacía todos los días, así también debe ser tu compromiso. No basta con una oración ocasional, se necesita una cobertura diaria, continua, disciplinada. Y no lo hagas con miedo, hazlo con autoridad, no como quien ruega a la oscuridad que no se acerque, sino como quien ordena con la luz del cielo que el enemigo se aleje.
Hay oraciones que se dicen con palabras, pero hay otras que nacen de lo más profundo del alma, tan profundas que ni siquiera pueden ser pronunciadas. Ese fue el tipo de oración que Ana elevó al cielo cuando pidió un hijo. Pero lo que muchos no ven es que esa oración, más allá de traer a Samuel al mundo, activó una cobertura espiritual única sobre su hijo desde antes de que fuera concebido. La historia está en 1 Samuel, capítulo 1. Ana era estéril y su corazón estaba quebrado. Día tras día, su rival Penina la humillaba por no tener hijos. Su esposo Elcana la amaba, pero no podía llenar el vacío que solo un hijo podía llenar. Fue entonces cuando Ana tomó una decisión que cambiaría su historia y la historia de Israel. Se levantó a orar. La Biblia dice que su angustia era tan grande que al orar sus labios se movían, pero su voz no se oía. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Ana le respondió con una frase que debería marcar a toda madre que intercede: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, he derramado mi alma delante de Jehová». 1 Samuel 1:15. Derramar el alma. Esa es la oración que Dios escucha, no la que viene solo de la mente, sino la que brota con lágrimas de un corazón que ya no tiene fuerzas, pero sí fe. Ana hizo algo extraordinario. Consagró al hijo que aún no tenía. Dijo: «Si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida». 1 Samuel 1:11. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Su oración no fue solo para recibir, sino para entregar. ¿Puedes ver el poder de esto? Ana no buscaba un hijo para sí misma, quería un hijo que sirviera a Dios. Y ese tipo de oración desata respuestas sobrenaturales. Dios le dio a Samuel, pero no solo le dio un hijo, le dio un profeta. Un hombre que desde niño escuchaba la voz de Dios, que trajo juicio a sacerdotes corruptos, que ungió a reyes, que marcó una generación entera. ¿Y sabes por qué? Porque desde el principio su madre lo cubrió con oración, con consagración y con propósito. No pidió un hijo para mostrarlo, no pidió un hijo para llenar su ego, lo pidió para Dios, y Dios respondió con poder. Padres que me escuchan hoy, ¿ya le han entregado a Dios a sus hijos? No me refiero solo a decir: «Señor, cuídalos». Me refiero a entregarlos con propósito, a consagrarlos con nombre, uno por uno, a decir: «Este hijo será tuyo, su vida, su futuro, sus pasos te pertenecen, úsalo para tu gloria». Esa entrega activa una promesa. Cuando tú dedicas a tu hijo a Dios con sinceridad, el cielo toma nota, y aunque se desvíe, aunque se aleje, habrá un pacto que lo perseguirá, porque lo sembraste en oración antes de que el mundo pudiera tomarlo. Ana visitaba a Samuel cada año, le llevaba un manto, lo veía crecer en el templo, en la presencia de Dios, y aunque no lo criaba en casa, sabía que había hecho lo más importante, lo había puesto en las manos correctas. Hoy quizás tus hijos están lejos. No oran, no van a la iglesia, han tomado caminos extraños. Pero si tú haces como Ana y derramas tu alma en oración y los consagras con fe verdadera, Dios tomará esa oración como un acto legal en el cielo y comenzará a obrar, aunque no lo veas de inmediato. La historia de Ana nos enseña que no es suficiente pedir, hay que entregar, consagrar y profetizar propósito. Porque no estamos orando solo para que nuestros hijos estén seguros. Estamos orando para que se cumpla el propósito eterno de Dios en ellos. Hay historias en la Biblia que no se predican con frecuencia, pero que contienen un nivel de revelación tan profundo que deberían estremecer el corazón de cada madre o padre que intercede por sus hijos. Una de esas historias es la de Rispa, una mujer cuyo dolor se convirtió en vigilia y cuya fidelidad de madre rompió el silencio del cielo, incluso después de que sus hijos murieran.
En 2 Samuel 21, el pueblo de Israel estaba viviendo una terrible sequía. David buscó al Señor y Dios le reveló que el problema estaba ligado a un pecado antiguo cometido por el rey Saúl contra los gabaonitas. Como parte de la restitución, los gabaonitas pidieron la vida de 7 descendientes de Saúl, y entre ellos estaban los 2 hijos de Rispa. Aquellos jóvenes fueron ejecutados y colgados en una colina, expuestos como señal de justicia. Pero lo que ocurrió después fue algo que jamás se había visto. Una madre, Rispa, se instaló en aquel lugar durante meses, desde el principio de la siega hasta que llovió del cielo, protegiendo los cuerpos de sus hijos con una tela de cilicio, ahuyentando a los buitres de día y a las fieras de noche. La Biblia dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó un cilicio y lo tendió para sí sobre una peña, desde el principio de la siega hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. 2 Samuel 21:10. Esta mujer no podía devolverles la vida a sus hijos, pero se negó a permitir que su dignidad fuera profanada. Se quedó allí bajo el sol, el viento, la lluvia, las noches oscuras, las amenazas del campo, sola, pero no vencida. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que una madre de oración no abandona jamás su puesto de intercesión. Aunque todo parezca perdido, aunque el mundo haya ejecutado juicio, aunque la situación diga ya no hay nada que hacer, una madre que ha amado y clamado no deja que las aves de rapiña espirituales se lleven la dignidad de sus hijos. Se mantiene firme, en vela, con el cilicio de la humillación y la oración, sosteniendo la memoria de sus hijos delante de Dios. Segundo, que esa fidelidad toca el corazón de los reyes. La Biblia dice que cuando David se enteró de lo que Rispa había hecho, se conmovió y ordenó que los huesos de sus hijos fueran enterrados con honra junto a los de Saúl y Jonatán. Y fue después de ese acto que Dios fue propicio a la tierra. 2 Samuel 21:14. ¿Lo ves? La intercesión de una madre silenciosa, invisible, resistente, abrió las compuertas del cielo. La lluvia volvió a caer. La tierra fue sanada. La fidelidad de una madre intercesora trajo restauración a una nación entera. Quizá hoy te sientes como Rispa, sola, vigilante, luchando por un hijo que parece perdido, luchando contra fuerzas espirituales que quieres arrancarles el futuro, la honra, la memoria. Pero escucha esto: Dios ha visto tu vigilia, Dios ha contado tus noches, Dios ha observado tus lágrimas silenciosas, y aunque todo parezca muerto, Él va a honrar tu fidelidad. Habrá restauración, habrá memoria, habrá honra. Tu hijo no será olvidado. Su historia no terminará en derrota. El clamor de una madre que no abandona su puesto espiritual activa misericordia aún en medio del juicio. Imagina orar con todo tu corazón, suplicar con lágrimas, clamar con urgencia y recibir solo silencio. No una respuesta, no un consuelo, no una señal, nada. Silencio. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tus oraciones por tus hijos no parecen mover el cielo, como si Dios no respondiera? Esa fue la experiencia de una mujer extranjera que fue capaz de romper el silencio de Jesús con una fe que estremeció el reino. Mateo 15 nos cuenta la historia de una madre sirofenicia, una mujer cananea, cuya hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer no era judía, no pertenecía al pueblo del pacto, y sin embargo, corrió tras Jesús clamando: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Mateo 15:22. Pero Jesús no le respondió palabra. El maestro, siempre tan compasivo, guardó silencio. ¿Cómo se interpreta ese silencio? Muchos se habrían rendido, muchos habrían dicho: «No me escucha,
no me corresponde, no soy digna. Pero esta madre no era cualquiera. Era una madre desesperada, una madre que no pedía por ella, sino por su hija. Una madre que sabía que solo una palabra de Jesús podía cambiarlo todo. Y cuando una madre ora con esa certeza, ni el silencio divino puede detenerla. Los discípulos le pidieron a Jesús que la despidiera, y cuando él finalmente habló, dijo palabras duras. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15, 24, 26. Pero ella no se ofendió, no se fue, no discutió, se postró y adoró. Y luego respondió con una fe que hizo temblar los cielos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15, 27. ¡Qué humildad, qué sabiduría, qué fe! Jesús no pudo resistirse más. Su corazón se quebró y le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15, 28. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Lo ves? Una mujer sin promesa, sin alianza, sin acceso legítimo, desató un milagro solo con su fe perseverante. Esa fe que no se rinde ante el silencio, esa fe que insiste, esa fe que entiende que aunque no seamos dignos de la mesa, las migajas del reino tienen poder para liberar a nuestros hijos. Padres que me escuchan, no se detengan porque parece que Dios guarda silencio. No renuncien porque aún no ven el cambio. Aprendan de esta madre. Adora aunque no haya respuesta. Clama aunque no haya señal. Permanece aunque el cielo parezca cerrado. Porque llegará el momento en que Jesús mismo te dirá: hágase contigo como quieres. Este pasaje nos enseña que no importa cuán lejos esté tu hijo, ni cuán profunda sea su batalla espiritual. Una madre o padre que intercede con fe, adoración y humildad puede traer libertad sobre su hijo desde la distancia. La mujer no llevó a su hija físicamente ante Jesús, solo fue ella, y su fe bastó para liberar a su hija. Si tú hoy estás orando por un hijo rebelde, perdido, enfermo, angustiado, y sientes que nada ocurre, no te detengas. Dios está probando tu fe. Pero si perseveras, la respuesta vendrá, y puede venir de forma repentina, como en este pasaje. Y su hija fue sanada desde aquella hora, sin ceremonias, sin ruido, solo con una palabra de Jesús. En uno de los pasajes más impactantes del Evangelio según Marcos, encontramos a un padre desgarrado por el sufrimiento de su hijo. No se trata de una enfermedad común ni de una crisis emocional, sino de una posesión demoníaca que había comenzado en la niñez. Este padre había visto a su hijo revolcarse, echar espuma por la boca, ser arrojado al fuego y al agua en intentos espirituales de destruir su vida. Muchos padres hoy se sienten igual. Ven a sus hijos atrapados en tormentos que no comprenden. Vicios, confusión mental, depresión, conductas autodestructivas, amistades tóxicas, ambientes oscuros, situaciones que parecen mucho más que simples malas decisiones. Este pasaje nos revela que algunos ataques sobre los hijos son de origen espiritual profundo, pero también nos revela cómo enfrentarlos. Este padre llevó a su hijo primero ante los discípulos, pero ellos no pudieron ayudarlo. La impotencia lo desgastó aún más, hasta que vino Jesús. El padre, al ver al maestro, clamó con una mezcla de esperanza y duda: «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Marcos 9:22. ¿Notas cómo su fe está herida? Él ya no dice: «Ayuda a mi hijo», dice: «Ayúdanos». Porque cuando un hijo sufre, el padre también sufre. La madre también se rompe. El dolor se comparte, la angustia se transfiere. Las cadenas de un hijo oprimen también el corazón de sus padres. Jesús no lo reprende, pero le contesta con una declaración que hasta hoy resuena en los cielos: «Si puedes creer,
al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. En ese instante, el padre rompe en clamor con una de las frases más sinceras de toda la Biblia. Creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. ¿No es ese también tu grito muchas veces? ¿Crees, pero también dudas? ¿Tienes fe, pero temes? Dios no exige fe perfecta. Él honra la fe honesta. Jesús no ignoró su confesión de debilidad. Al contrario, fue suficiente para que el milagro ocurriera. Jesús reprendió al espíritu inmundo, lo echó fuera y el niño quedó libre. Pero hay algo más que no debemos pasar por alto. Al final del episodio, los discípulos preguntaron por qué ellos no pudieron expulsarlo. Jesús respondió con una clave espiritual. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Aquí hay un principio oculto que muchos padres ignoran. Hay batallas espirituales que solo se ganan cuando el padre o la madre entran en una dimensión de oración profunda y ayuno. No bastan los consejos, ni los límites, ni las estrategias humanas. Hay cadenas que solo se rompen cuando el padre toma su lugar como intercesor radical. Muchos padres oran con fe, pero no con persistencia. Oren por sus hijos, sí, pero añadan ayuno, añadan clamor, añadan autoridad espiritual, no con miedo, sino con la certeza de que Dios les ha dado poder para declarar libertad sobre sus hijos. Si tu hijo está pasando por tormentos interiores, si ha sido atacado desde la infancia, si parece haber algo más allá de lo visible, este pasaje te confirma que la respuesta está en la fe insistente del Padre, en la intercesión valiente, en el ayuno que rompe yugos, y Jesús está presente. Él no está indiferente. Él escucha tu clamor de creo, ayuda mi incredulidad y lo convierte en milagro. No tienes que tener una fe perfecta, solo una fe viva. Hay momentos en los que Dios no solo nos llama a orar por nuestros hijos, nos llama a entregarlos. Y no hablamos de una entrega simbólica, sino de una obediencia profunda, difícil, radical. Un tipo de entrega que pone a prueba no solo nuestro amor por ellos, sino nuestra fe en que Dios tiene un plan mayor que el nuestro. Eso fue exactamente lo que vivió Abraham en Génesis 22. Después de décadas de esperar la promesa, después de ver nacer finalmente a su hijo Isaac, Dios le pide lo impensable. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. ¿Puedes imaginarlo? Ofrendar al hijo de la promesa, entregar lo más amado, lo que representa el cumplimiento de la palabra divina. Pero aquí está el punto más impactante. Abraham no discutió, no postergó, no cuestionó. Se levantó temprano al día siguiente y obedeció. Padres y madres, hay un nivel de fe que solo se alcanza cuando confiamos más en Dios que en nuestra capacidad de proteger. Abraham no fue un padre irresponsable, fue un padre obediente. Él sabía que si Dios le pedía a Isaac, era porque Dios tenía el poder de devolvérselo. Como dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa es la fe que transforma generaciones. La fe que no se aferra con temor, sino que entrega con confianza. Y no lo hizo con un hijo bebé. Isaac ya era un joven, fuerte, lo suficientemente consciente como para entender lo que ocurría. Y aún así, se dejó atar. No hay gritos registrados, ni resistencia. Lo que nos lleva a otra revelación. Isaac fue obediente porque Abraham fue obediente. El carácter del padre moldeó la sumisión del hijo. En el momento más crítico, cuando Abraham alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le reveló una dimensión celestial. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ya conozco que temes a Dios. Génesis 22:12. Dios nunca quiso la muerte de Isaac. Quería revelar algo mucho más profundo.
que la entrega total de un padre por fe activa una provisión divina que cambiará el destino del hijo. En ese instante, Abraham levantó los ojos y vio un carnero trabado en un zarzal. Y allí apareció uno de los nombres más gloriosos de Dios, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22:14. ¿Lo ves? Cuando Abraham obedeció, la provisión ya estaba lista. El sacrificio fue reemplazado, el hijo fue liberado. El altar se convirtió en plataforma de destino. Isaac no solo sobrevivió, se convirtió en heredero del pacto. Dios juró por sí mismo que multiplicaría su descendencia y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todo porque su padre no se negó a entregarlo. Padres, cuando ustedes colocan a sus hijos en el altar de Dios, no con miedo, sino con fe, están activando un propósito que va más allá de su protección terrenal. Están desatando destino eterno. Están diciendo, Señor, mi hijo no me pertenece, te pertenece. Lo confío a ti, para que hagas en él lo que yo jamás podría hacer con mis fuerzas. Y eso es lo que cambiará la historia de tus hijos. No es solo tu amor, tu consejo, tu provisión humana, es tu entrega espiritual. Cuando dejas de controlar y comienzas a confiar, cuando sueltas y Dios toma el control. En un mundo completamente corrompido, en una generación perversa y violenta, donde cada pensamiento del hombre era continuamente el mal, Dios encontró a un solo hombre justo, Noé. Y por causa de ese hombre, toda su casa fue salvada. El relato de Génesis 6 nos muestra que la maldad había llegado a tal punto que el juicio de Dios era inminente. Un diluvio barrería con todo ser viviente. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Y cuál fue su respuesta? Obedecer, construir, preparar, proteger. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Pero el acto más poderoso de Noé no fue solo caminar con Dios, fue construir un arca en medio de un mundo que se burlaba. Durante décadas, este padre trabajó fielmente, guiado por una palabra de Dios, sin señales visibles de lluvia, sin apoyo popular, sin multitudes a su alrededor. Lo hizo por obediencia, sí, pero también por amor a su familia. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7. ¿Ves eso? El arca no fue solo un acto de fe personal, fue una construcción profética para la salvación de su hogar. En medio de una cultura contaminada, Noé levantó un espacio seguro, un lugar de refugio, una estructura construida por instrucciones divinas para preservar a sus hijos y a su esposa. Madres y padres de esta generación, ustedes también están llamados a construir un arca, no una de madera, pero sí una espiritual, un arca hecha de oración diaria, de ejemplo íntegro, de instrucciones bíblicas, de consagración en casa, de límites claros, de amor lleno de verdad. Un hogar donde, aunque el mundo se hunda, los hijos aprendan a flotar sobre las promesas de Dios. Noé no podía salvar al mundo, pero sí podía salvar a su familia. Y ese es tu llamado también. No podemos cambiarlo todo allá afuera, pero sí podemos levantar un refugio adentro, donde la presencia de Dios sea palpable y donde nuestros hijos reconozcan que hay un Dios vivo que protege, guía y transforma. ¿Y sabes qué es aún más hermoso? Que Noé no forzó a sus hijos a entrar al arca. Ellos entraron voluntariamente. ¿Por qué? Porque habían visto durante años la obediencia fiel de su padre. Vieron a un hombre trabajar cada día, orar, escuchar a Dios, ser diferente a su generación, y eso fue suficiente testimonio para seguirlo.
En esta generación, los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres consistentes, que día tras día clamen, construyan, enseñen, corrijan y amen. Padres que no vivan para agradar al mundo, sino para obedecer al Señor. Padres que construyen algo invisible pero eterno, un legado espiritual y una última enseñanza poderosa. Cuando Noé salió del arca, Dios hizo pacto no solo con él, sino con sus hijos. Génesis 9:9. Esto significa que la obediencia de un padre justo puede abrir un pacto de bendición para toda su descendencia. Lo que tú haces hoy, en secreto, puede determinar la gracia que tus hijos recibirán mañana. Jesús contó una historia que ha tocado generaciones enteras, la parábola del hijo pródigo. Pero aunque solemos enfocarnos en el hijo rebelde, hoy quiero que abramos los ojos del alma para mirar al Padre que nunca dejó de esperar. En Lucas 15, el hijo menor exige su herencia y se marcha a una tierra lejana. Gasta todo en placeres, cae en ruina y termina deseando la comida de los cerdos. Un panorama dolorosamente familiar para muchos padres, hijos que fueron criados con amor, principios y valores, pero que eligieron caminos oscuros, confusión, pecado y autodestrucción. Y mientras todo eso ocurre, ¿dónde está el padre? En casa, esperando, orando, observando el horizonte, preparando el corazón para el regreso. La Escritura no lo dice explícitamente, pero en la forma en que el padre reacciona al ver al hijo cuando aún estaba lejos, entendemos que nunca dejó de mirar al camino. Jesús dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. Este no es un padre que juzga, no es uno que dice, te lo advertí, no es uno que pregunta qué hizo con el dinero. Es un padre que corre, que abraza, que restaura, que celebra. Porque aunque su hijo se había ido físicamente, nunca dejó de estar presente en su corazón. Nunca dejó de ser su hijo. Nunca dejó de ser amado. ¿Cuántos padres hoy tienen un hijo pródigo? ¿Cuántos oran por ese joven o esa joven que ya no quiere saber nada de Dios, que vive en rebeldía, en adicciones, en relaciones destructivas? Escucha esto con atención. Tu oración mantiene vivo el camino de regreso. El hijo pródigo volvió en sí cuando estaba en lo más bajo. Recordó el hogar, recordó la dignidad, recordó la bondad del Padre. ¿Por qué? Porque había una semilla sembrada. Porque lo que tú has sembrado en tus hijos con fe y oración no muere, solo duerme, hasta que despierta en el momento de Dios. Y cuando ese hijo o hija decida regresar, tú estarás listo para restaurar, no para castigar, para cubrir, no para avergonzar, para amar, no para reprochar. Como hizo el Padre, sacad el mejor vestido, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y hagamos fiesta. Lucas 15, 22, 23. El mejor vestido representa la dignidad restaurada. El anillo, la autoridad como hijo. El calzado, el destino recuperado. Nada de lo que el hijo había perdido estaba realmente perdido, porque el amor del Padre ya tenía preparado todo lo que necesitaba para ser restaurado. Padre, madre, tú no puedes obligar a tu hijo a volver, pero puedes mantener el corazón abierto, los brazos extendidos y el altar encendido con oración. Y eso sostiene la posibilidad del milagro. Jesús concluye la parábola con esta frase gloriosa: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:24. Esto es lo que puede ocurrir en tu casa: una resurrección espiritual, una restauración de identidad, una fiesta en el cielo. No dejes de mirar al horizonte, no dejes de clamar, porque llegará el día en que ese hijo vuelva y lo hará con el alma herida, sí, pero con el corazón dispuesto a ser abrazado.
A veces creemos que la oración por los hijos tiene resultados inmediatos, pero la palabra nos enseña que hay oraciones que siembran fe en los hijos, y esa fe crece lentamente hasta que se convierte en llamado ministerial. Ese es el caso de Timoteo, un joven pastor levantado por Dios en el tiempo de los apóstoles, que fue formado no solo por la enseñanza de Pablo, sino por la fe constante de su madre Eunice y de su abuela Loida. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, le recuerda algo poderoso, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Duns, Timoteo 1:5. Este versículo es mucho más que un saludo afectuoso, es una revelación. Nos muestra que la fe puede ser sembrada, cultivada y transferida de generación en generación. Que una abuela que ora, una madre que instruye, están participando en la formación espiritual de líderes del reino. Timoteo fue un joven valiente en tiempos difíciles. En una época de persecución, apostasía y falsa doctrina, él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque tenía raíces. Su corazón ya había sido cultivado desde niño con las Sagradas Escrituras, 2 Timoteo 3:15, y había recibido desde la infancia una fe sincera, no fingida. Aquí hay una lección poderosa. Los hijos pueden detectar cuando la fe de los padres es auténtica. Ellos pueden ver si oramos solo cuando hay problemas o si vivimos una relación diaria con Dios. Pueden discernir si nuestra adoración es una costumbre o una llama viva que arde en el corazón. Eunice y Loida no predicaban en púlpitos, no eran apóstoles, pero su intercesión y su ejemplo formaron a un joven que llegaría a pastorear iglesias y a recibir cartas directamente del apóstol Pablo. Puedes ver el impacto oculto. Ellas no sabían que su trabajo cotidiano, sus oraciones en voz baja, sus enseñanzas constantes, estaban moldeando a un siervo de Dios. Padres y madres, nunca subestimen el poder de su ejemplo. Sus hijos pueden parecer indiferentes hoy, pero lo que siembras no se pierde. Dios trabaja en silencio y esa fe genuina que ven en ti es una semilla que un día dará fruto, incluso si ahora parece enterrada. Timoteo no nació siendo un líder. Fue formado lentamente, con amor, con oración, con escritura, fue acompañado. Y ese proceso comenzó en casa. Esto significa que tú puedes ser el inicio de una herencia espiritual inquebrantable. Quizás vienes de una familia sin fe, sin historia bíblica, sin cobertura espiritual. Pero tú puedes ser el Loida o la Eunice de tu linaje. Puedes comenzar hoy un legado que alcanzará generaciones futuras. No te frustres si tu hijo aún no ora, aún no se involucra, aún no parece entender. Sigue orando, sigue enseñando, sigue creyendo, porque Dios no solo responde tus oraciones, multiplica tu fe. Si alguna vez te has preguntado cómo debes orar por tus hijos, no hay modelo más poderoso que el que dejó Jesús en Juan 17. Este capítulo, conocido como la oración sacerdotal de Cristo, fue pronunciado justo antes de su arresto. Y en ese momento crítico, el Hijo de Dios no oró por multitudes, ni por milagros, ni por naciones, sino por aquellos que el Padre le había confiado. Jesús intercedió por sus discípulos como un verdadero padre espiritual, con pasión, estrategia, cobertura y propósito eterno. Y aunque estos discípulos ya eran adultos, lo que Él oró por ellos es exactamente lo que tú y yo necesitamos declarar sobre nuestros hijos. Hay 3 pilares en esta oración que deben guiar toda intercesión paternal o maternal. 1. Protección espiritual. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 11, 15. Jesús sabía que no estaría físicamente con ellos, pero eso no lo llenó de temor.
sino de fe. Le pidió al Padre que guardara a sus discípulos del mal, no quitándolos del mundo, sino protegiéndolos dentro del mundo. Eso es exactamente lo que tú necesitas orar por tus hijos. Señor, no puedo estar con ellos en todo momento, pero tú sí. Protégelos del mal, protégelos de sí mismos, protégelos de las trampas del enemigo. No se trata de orar para que huyan del mundo, sino para que vivan en él sin ser atrapados por él. 2. Santificación por la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Jesús entendía que la santidad no viene solo por el aislamiento, sino por la revelación de la palabra. Por eso oró para que sus discípulos fueran santificados mediante la verdad divina. Padre, Madre, cada vez que abres la Biblia con tus hijos, aunque no parezca que te escuchan, estás sembrando santificación. Cada enseñanza, cada versículo memorizado, cada conversación espiritual es un baño del alma con la verdad. No te frustres si no ves resultados inmediatos. La palabra nunca regresa vacía. Sigue orando. Señor, santifica a mi hijo con tu palabra. Que la verdad lo limpie, que la verdad lo redireccione cuando se pierda, que la verdad lo preserve. 3. Propósito eterno. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:18. Jesús no solo pidió protección ni santificación, Él también declaró un envío, un propósito, una misión. Sabía que cada uno de sus discípulos había sido diseñado para impactar el mundo. Tú también puedes orar así. Señor, que mis hijos descubran su llamado, que no vivan a la deriva, sino con propósito, que lo que tú sembraste en ellos se active, que no vivan para complacer al mundo, sino para cumplir su misión en el reino. Esta es la clase de oración que transforma generaciones: protección, santificación, propósito. Y Jesús no solo oró por sus discípulos en ese momento, sigue intercediendo por nosotros hoy. Él vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Esto significa que no estás orando solo. Cada vez que clamas por tus hijos, Jesús se une a tu intercesión desde el trono. Él está orando contigo, está creyendo contigo, está peleando contigo. Tus oraciones tienen eco en el cielo. Uno de los errores más comunes de los padres cristianos es creer que basta con pedir a Dios protección general para sus hijos. Sin duda, esa es una base fundamental. Pero la intercesión verdaderamente poderosa va más allá de la cobertura superficial. Implica orar por las atmósferas espirituales que rodean a los hijos, sus amistades, sus conversaciones, sus decisiones, sus influencias diarias. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo revela una verdad espiritual ineludible: el entorno transforma. Los hijos no solo son moldeados por lo que aprenden en casa, sino por lo que ven, oyen y viven con quienes se rodean. Por eso, una parte esencial de tu oración diaria como padre o madre debe ser esta: Señor, rodea a mi hijo con personas de propósito. Aleja las amistades destructivas. Cierra las puertas que lo arrastren a la necedad y abre los caminos que lo conecten con tu voluntad. No tengas miedo de orar con autoridad. Puedes declarar en oración que tu hijo será guardado de relaciones tóxicas, de malas influencias, de ambientes de perdición. La Biblia nos da autoridad como padres para anular en el nombre de Jesús los planes del enemigo que buscan operar a través de personas aparentemente inofensivas. Recuerda, muchas caídas espirituales comienzan con una conversación errónea, un consejo equivocado, un vínculo emocional mal fundado. Así como las buenas compañías edifican, las malas compañías destruyen silenciosamente. Y por eso, como intercesores, debemos cubrir también los espacios donde nuestros hijos se desarrollan.
escuela, universidad, trabajo, redes sociales, relaciones afectivas. Una oración específica podría ser así: Señor, disuelve cualquier amistad que no provenga de ti. Confunde los planes del enemigo. Aclara la mente de mi hijo para que pueda discernir lo que parece bueno, pero es trampa, y trae a su vida amistades piadosas, llenas de luz, que lo animen a caminar en tu propósito. Pero no todo se limita a las amistades. También debes orar por las decisiones que tu hijo toma. Aunque aún sea niño, sus pequeñas elecciones marcan patrones. Y si es adolescente o joven, las decisiones que toma hoy pueden afectar décadas de su vida. Por eso, ora así: Espíritu Santo, influye sobre el corazón de mi hijo. Hazle sentir paz cuando se acerque a lo correcto e inquietud cuando se desvíe. No permitas que la confusión ni la presión lo dominen. Declaro que tomará decisiones guiadas por tu sabiduría, no por impulsos ni por la opinión de otros. Por último, ora también por la atmósfera espiritual que lo rodea. Lugares donde hay violencia, lujuria, rebeldía o burla del Evangelio pueden contaminar lentamente el alma. Por eso, antes de que tu hijo salga de casa, cúbrelo. Declaro que ninguna atmósfera de oscuridad influenciará el alma de mi hijo. Lleva tu luz delante de él. Que todo lugar al que entre se llene de tu paz, y donde no haya paz, que tu espíritu lo saque. Este tipo de oración no es superstición, es guerra espiritual inteligente. Es entender que los hijos no solo necesitan cuidados físicos, sino protección ambiental, emocional y espiritual. En el mundo espiritual, nada es neutral. Cada palabra que pronunciamos sobre nuestros hijos tiene un peso invisible que puede levantar o aplastar, sembrar vida o cultivar temor, activar promesas o reforzar cadenas. Por eso la Biblia nos alerta con fuerza: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. ¿Has pensado en esto? Cada vez que hablas sobre tus hijos, en oración o fuera de ella, estás liberando frutos. Y esos frutos volverán. Las palabras no son solo sonidos, son semillas. Y como padres, nuestra boca tiene autoridad para profetizar destino. Muchos padres oran por sus hijos, pero después los maldicen sin querer con frases como: este niño nunca va a cambiar, siempre hace lo mismo. No sé qué hice mal con esta hija. Seguro va a repetir los errores de su padre. Aunque dichas en frustración o cansancio, esas palabras caen como espadas en el alma de los hijos. La identidad se forma no solo por lo que se enseña, sino por lo que se declara constantemente. Por eso es vital que como padre o madre en Cristo, tomes conciencia de que tus palabras deben ser alineadas con la visión del cielo. No con lo que ves, sino con lo que Dios puede hacer en ellos. Aprende a hablar como el Señor hablaría sobre tus hijos. Aunque estén en rebeldía, aunque estén en caos, tus labios deben profetizar lo contrario. Ejemplos de declaraciones que bendicen: tú eres un hijo amado de Dios. Veo en ti un futuro brillante, lleno de propósito. El Señor está contigo, y nada de este mundo podrá destruir lo que Él ha sembrado. Aunque te hayas equivocado, yo sigo creyendo en lo que Dios hará contigo. Esto no es positivismo, es autoridad profética. Es ejercer tu rol de padre o madre con conciencia espiritual. En el Antiguo Testamento los patriarcas bendecían a sus hijos con palabras que marcarían generaciones. Jacob bendijo a sus 12 hijos, y cada bendición contenía promesa, corrección y destino. Te bendeciré con bendiciones del cielo de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Génesis 49:25. Esa práctica no era simbólica, era real. Lo que un padre declaraba sobre sus hijos tenía repercusiones eternas. Y hoy tú tienes esa misma autoridad en Cristo. A partir de hoy,
Cada día bendice a tus hijos en voz alta. Aunque no estén contigo, ora así. Declaro que mi hijo es sabio, valiente, lleno de luz, que será cabeza y no cola, que caminará en integridad, que tendrá discernimiento, que no se perderá porque el Señor lo guía. Estas palabras no se pierden. El mundo espiritual las registra. Y aunque tu hijo se desvíe, esas declaraciones serán como un imán que lo atraerá de vuelta a su identidad divina. Donde la maldición del mundo intenta marcarlo, la bendición de tu boca abre caminos de restauración. Pero no solo bendigas cuando las cosas van bien, hazlo especialmente cuando todo parece oscuro, porque eso es fe, eso es guerra espiritual, eso es actuar como un hijo de Dios que no camina por vista, sino por promesa. En la Biblia, los altares no eran simples montones de piedras. Eran lugares donde el cielo tocaba la tierra. Espacios sagrados donde las familias ofrecían a Dios lo más importante, donde clamaban por dirección, protección y bendición. Eran señales visibles de que ese lugar, esa casa, esa tierra, pertenecía a Dios. Cuando Abraham recibió promesas de Dios para su descendencia, su primera reacción fue levantar un altar. Y apareció Jehová a Abraham, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis 12:7. El altar de Abraham fue una declaración profética. Este territorio es de Dios. Mi familia caminará por fe. Mis hijos crecerán bajo su cobertura. Hoy, tú puedes levantar un altar en tu casa. No necesitas piedras, ni fuego físico, ni rituales complicados. Solo necesitas corazón, constancia y una atmósfera espiritual que proclame: en este hogar, el Señor reina. Pero ¿cómo se levanta un altar familiar hoy? 1. Con oración diaria y visible. No escondas tu vida espiritual. Ora frente a tus hijos. Permíteles verte clamar, agradecer, adorar. Aunque parezca que no prestan atención, su alma absorbe esa imagen. Cuando te vean cerrar los ojos y hablar con Dios, entenderán que no estás solo, que hay una presencia mayor guiando su casa. Establece momentos para orar con ellos. No tiene que ser una hora entera. A veces, 5 minutos con el corazón conectado valen más que discursos largos sin vida. Haz de la oración algo natural. Antes de salir de casa, al volver, antes de dormir, antes de comer, y enséñales que ese acto sencillo activa lo sobrenatural. 2. Con lectura de la palabra en familia, no subestimes el poder de leer un salmo en voz alta, de meditar juntos en un proverbio, de compartir una historia bíblica. No se trata de hacer una clase, sino de sembrar principios en sus corazones. Hazlo parte de la vida cotidiana, que la palabra de Dios esté en la mesa, en el comedor, en el descanso, en los momentos difíciles y en los de alegría. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Deuteronomio 6:7. Dios no pidió que enseñemos su palabra en eventos especiales, sino en el día a día, en el camino, al acostarnos, al levantarnos. Eso es un altar vivo. 3. Con ambiente espiritual en casa. ¿Qué música suena en tu casa? ¿Qué imágenes decoran tus paredes? ¿Qué conversaciones predominan? Todo eso crea una atmósfera. Haz que tu hogar respire presencia de Dios, que al entrar se perciba paz, que los que lo visiten digan: aquí hay algo distinto. Ese ambiente no solo bendice a los adultos, forma a los hijos, les da raíces, les muestra un estilo de vida que no se rinde ante el mundo. Recuerda esto: tus hijos no vivirán solo por lo que les digas, vivirán por lo que respiren en tu hogar. Si el ambiente es de fe, si hay adoración, si hay orden espiritual, sus corazones serán más sensibles al llamado de Dios.
Padres y madres, ustedes son sacerdotes del hogar. Su casa puede ser un santuario, un refugio en medio del caos, un nido donde el Espíritu Santo repose. Y cuando eso sucede, la protección divina se establece. Los ataques del enemigo pierden fuerza, la confusión no echa raíces, la rebeldía no prospera. Hay momentos en la vida de un padre o madre en los que las fuerzas se agotan. No por falta de amor, sino por la intensidad de la batalla. Momentos en que tu hijo o hija parece atrapado en una oscuridad que tú no puedes cambiar, donde las decisiones que toma te rompen por dentro, donde cada conversación termina en conflicto y cada intento de ayudar es rechazado. Y es en ese valle de sombra donde muchos padres piensan, ¿de qué sirve orar si nada cambia? Pero precisamente en esos momentos, la oración se vuelve más poderosa que nunca, porque es entonces cuando ya no oras con comodidad, sino con quebranto. Y el quebranto sincero abre puertas que la lógica no puede tocar. El Salmo 126:5 lo dice con belleza espiritual. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tus lágrimas no son débiles. Tus lágrimas son semillas espirituales que se siembran en tierra seca, pero que darán fruto. Cada noche de insomnio, cada oración sin respuesta, cada palabra de bendición dicha mientras tu hijo te ignora, todo eso Dios lo ve y Dios lo guarda. En momentos de crisis, tu oración debe cambiar de tono. No se trata de repetir frases, sino de entrar en un nivel más profundo. 1. Ora con autoridad espiritual, no solo con emoción. No digas solo, Dios, ayúdalo. Declara con firmeza, en el nombre de Jesús, rompo toda cadena que oprime la mente y el corazón de mi hijo. Cancelo los planes del enemigo. Clamo la sangre de Cristo sobre su vida. Dios no se ofende por tus lágrimas, pero espera que recuerdes tu autoridad en Cristo. Tu hijo puede estar lejos, confundido o atado, pero tú sigues siendo su intercesor. Y cuando oras desde tu posición como padre o madre en el reino, el cielo responde. 2. Ora con promesas bíblicas específicas. La palabra de Dios es tu espada. No pelees solo con sentimientos, pelea con versículos. Por ejemplo, Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Toma estas promesas y decláralas cada día, como una proclamación profética. Dios no miente, y su palabra no regresa vacía. 3. Ora hasta que algo se rompa dentro de ti. Hay oraciones que no buscan impresionar, sino derramar el alma. En esos momentos de crisis no necesitas palabras perfectas. Solo necesitas un corazón sincero que clame, Señor, no lo suelto. Aunque Él me rechace, yo no lo suelto. Aunque se aleje de ti, yo sigo cubriéndolo. Aunque yo no lo entienda, confío en que tú sí puedes alcanzarlo. Dios honra ese tipo de oración, porque en ella hay amor verdadero, y el amor no deja de interceder. Aunque no veas cambios, aunque pase el tiempo, sigue orando, porque cada oración es como una gota que erosiona la piedra más dura, y llegará el día en que esa dureza espiritual se romperá. Padres que oran entre lágrimas no están solos. Dios está escuchando más de lo que imaginas. Él sabe lo que es ver a un hijo sufrir. Lo vivió con su propio hijo, y por eso tu dolor no le es ajeno, tu oración no es ignorada. Hay una batalla en curso, pero la victoria está escrita. Hay batallas espirituales que no se ganan solo con oraciones. Algunas cadenas son más fuertes, más antiguas, más profundas. Y para romperlas, la Biblia nos revela un arma secreta, el ayuno.
no un ritual vacío ni una tradición religiosa, sino una renuncia voluntaria que activa poder, dirección y liberación en el mundo espiritual. Jesús mismo lo enseñó después de liberar al hijo endemoniado que sus discípulos no pudieron sanar. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Esto nos confirma que hay géneros de opresión espiritual, hábitos, pensamientos, actitudes, heridas, cadenas invisibles, que solo ceden cuando el padre o la madre deciden ir más allá de la comodidad y entrar en intercesión sacrificial por sus hijos. El ayuno no cambia a Dios, el ayuno te cambia a ti. Rompe la rutina, abre los sentidos espirituales, fortalece tu discernimiento y te alinea con el cielo. Y cuando un padre ayuna por su hijo, está diciendo con su cuerpo: Señor, estoy dispuesto a negarme a mí mismo para que mi hijo sea libre. Dios honra ese nivel de entrega. Isaías 58:6 nos dice cuál es el ayuno que agrada al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? ¿Notas la conexión? El verdadero ayuno tiene poder para desatar ligaduras que mantienen atados a los hijos. Es como si el padre entrara a la batalla espiritual con armadura reforzada, con visión más clara y con autoridad más firme. Pero, ¿cómo ayunar por tus hijos de forma efectiva? 1. Define el propósito del ayuno. No ayunes por ayunar. Declara desde el inicio: estoy ayunando por la liberación de mi hijo. Estoy ayunando por dirección divina para su vida. Estoy ayunando para que se rompa esta atadura que lo mantiene esclavizado. Ese enfoque dirigirá tu oración, tu lectura bíblica y tus pensamientos durante el tiempo de ayuno. 2. Establece un tiempo específico. Puede ser un día, 3 días, una semana. Puedes ayunar una comida al día o hacer un ayuno parcial. Lo importante no es la duración, sino la intencionalidad. Hazlo con disciplina, pero también con amor. No lo hagas por culpa ni por desesperación, sino por fe. 3. Acompaña el ayuno con oración, palabra y adoración. El ayuno sin comunión se convierte en dieta. Pero cuando ayunas y oras, lees la palabra y adoras, estás activando una plataforma espiritual desde donde Dios comienza a intervenir. Puedes tomar un tiempo en el día para orar específicamente por tu hijo. Habla su nombre en voz alta. Declara libertad. Declara que su mente será restaurada, que sus pasos serán dirigidos, que su corazón será alcanzado por el amor de Dios. 4. No busques señales inmediatas, busca obediencia profunda. Algunos padres se frustran cuando terminan de ayunar y nada cambia. Pero lo que ocurre en el mundo espiritual no siempre se manifiesta de inmediato. Sigue creyendo. El ayuno sembrado en secreto producirá fruto a su tiempo. Y no olvides algo crucial. Tus hijos quizás no sepan que estás ayunando por ellos, pero Dios sí. Y eso basta, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. En un mundo donde los niños son bombardeados por ideas, imágenes y mensajes contrarios a la fe, no hay herencia más poderosa que enseñarles a hablar con Dios. No se trata solo de repetir oraciones memorizadas, sino de formar en ellos una relación real, viva, íntima con el Señor. Y esto no es solo una buena idea, es un mandato de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7. Dios no ordenó enseñar la oración en un templo o solo en ocasiones especiales. Él mandó que los hogares fueran escuelas de fe, que los padres hablaran de su palabra en medio de la vida cotidiana, creando un ambiente donde la oración fluya con naturalidad.
Muchos padres se preguntan, ¿por dónde empiezo? 1. Ora en voz alta delante de ellos. Los hijos aprenden por imitación. Si te ven orar, orarán. Si te ven arrodillarte, también lo harán. No esperes a que entiendan todo. Enséñales con el ejemplo. Puedes empezar con frases sencillas. Gracias, Señor, por este día. Ayuda a papá en el trabajo. Protege a mamá mientras conduce. Incluso los más pequeños pueden repetir frases cortas. Poco a poco, esa práctica creará raíces profundas de fe. 2. Haz de la oración un hábito familiar. Establece momentos para orar juntos. Antes de dormir, al despertar, antes de salir de casa o antes de una comida. No como una obligación, sino como un encuentro familiar con Dios. Puedes decir, vamos a darle las gracias a Dios por este día. ¿Qué le quieres pedir hoy a Jesús? ¿Por quién quieres orar esta noche? Estos momentos sencillos se convertirán con el tiempo en memorias espirituales poderosas. Cuando sean mayores, tus hijos recordarán cómo aprendieron a orar contigo y volverán a esas palabras cuando enfrenten dificultades. 3. Enséñales que Dios los escucha personalmente. Explícales que orar no es repetir fórmulas, sino hablar con su Creador, con su Padre Celestial, que pueden contarle a Dios sus temores, sus alegrías, sus deseos, sus errores. Hazles entender que Dios no es un juez distante, sino un amigo cercano. Puedes decirles, Dios está contigo aunque no lo veas. Él te escucha cada vez que le hablas. Él te cuida, incluso cuando duermes. Estas verdades simples construyen confianza espiritual que durará más allá de la infancia. 4. Celebra sus oraciones, aunque sean imperfectas. No corrijas con dureza, sino oran correctamente. Si dicen cosas incoherentes o repiten palabras, anímalos con amor. Lo importante no es la forma, sino el corazón. Recuerda, cada palabra que tu hijo le dice a Dios es una semilla que crecerá. Jesús mismo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. Esto significa que los niños tienen acceso directo al corazón de Dios. Y cuando tú los guías en ese camino, estás abriendo una senda de propósito, identidad y fe que los protegerá aun cuando tú no estés cerca. Tal vez tus hijos ya no son pequeños. Tal vez ya son adolescentes, jóvenes o incluso adultos. Aún así, nunca es tarde para modelarles la oración. Nunca es tarde para tomar su mano y decir, oramos juntos un momento. Ese simple acto puede romper barreras emocionales y espirituales, porque lo que más necesitan tus hijos no es una corrección, sino una conexión. Y la oración es el puente perfecto entre sus corazones y el de Dios. Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Ese principio no es exclusivo para Él. Cuando un hijo o hija de Dios declara la palabra con fe, no solo está pronunciando frases bonitas, está colaborando con el cielo para traer al presente realidades eternas que aún no se manifiestan. Y tú, como padre o madre, tienes autoridad espiritual para declarar sobre tus hijos lo que Dios ha dicho, aunque ellos aún no lo vivan. Muchos padres oran por lo que ven: rebeldía, frialdad, confusión, distancia. Pero los padres proféticos oran por lo que Dios ve, por lo que está escrito en su libro, por la versión eterna del Hijo que Él formó antes de nacer. Por eso, en lugar de decir, mi hijo está perdido, dices, mi hijo es parte del rebaño del buen pastor y volverá al redil. En lugar de decir, mi hija no quiere saber nada de Dios, dices, mi hija será como Débora, una mujer sabia y llena del Espíritu Santo.
Esto no es negar la realidad, es declarar una verdad superior, es hablar desde el espíritu, no desde el miedo. Y esa es la clase de fe que mueve montañas. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí te doy una guía para declaraciones proféticas diarias que puedes adaptar según la edad y situación de tu hijo. Identidad. Declaro que mi hijo A es amado A por Dios, escogido A desde el vientre, sellado A con propósito eterno. No importa lo que diga el mundo, su identidad está en Cristo. Carácter. Declaro que tendrá un corazón recto, sensible a la voz del Espíritu, firme contra la tentación y lleno de compasión. Rechazo toda rebeldía, toda mentira y todo orgullo en el nombre de Jesús. Protección. Declaro que mi hijo A está rodeado de ángeles, cubierto con la sangre de Cristo y fuera del alcance del maligno. Ningún arma forjada prosperará contra él, ella. Propósito. Declaro que caminará en su llamado, que descubrirá lo que fue creado A para hacer, que será luz en medio de las tinieblas. Dios abrirá puertas, conectará personas y formará carácter para que cumpla su destino. Fe. Declaro que su corazón se abrirá a la palabra, que amará a la presencia de Dios, que se llenará del Espíritu Santo. Veré a mi hijo adorando, predicando, sirviendo en el tiempo de Dios. Estas declaraciones no se basan en emociones, sino en escritura. Son armas espirituales que debes usar cada día. Aunque el enemigo quiera susurrarte lo contrario, tú te levantarás cada mañana y dirás: lo que Dios dijo sobre mi hijo es más real que cualquier circunstancia, y lo profetizo hasta que lo vea cumplido. La profecía no es solo para los profetas, es para los que creen. Y si tú crees, si tú hablas, si tú declaras, los cielos escucharán y el mundo espiritual se alineará con lo que has dicho en fe, bajo autoridad divina. Hay palabras que el corazón nunca olvida, y cuando un padre o madre decide escribir una oración especial para su hijo o hija, está sembrando una semilla que el tiempo no puede destruir. El apóstol Pablo dijo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. 2 Corintios 3:2-3. Tus hijos son cartas vivas, pero también necesitan recibir cartas espirituales. Palabras tuyas, inspiradas por el cielo, que les recuerden quiénes son, cuánto los amas y cuánto Dios los ama. Y sabes qué es aún más poderoso, que esa carta puede ser leída por ellos años después, en momentos de crisis, soledad o confusión. Y el Espíritu Santo puede usarla como un canal de restauración. Escribir una oración para tu hijo no es complicado. Solo necesitas abrir tu corazón, dejar de lado el temor y permitir que el amor y la fe te guíen. Aquí te comparto una estructura sencilla para que puedas escribirla. 1. Afirmación de amor incondicional. Hijo mío, hija mía, desde que supe que vendrías al mundo, te amé con un amor que no se puede explicar. Cada día le agradezco a Dios por el privilegio de ser tu padre, madre. 2. Reconocimiento de su identidad espiritual. Dios te creó con un propósito único. No eres un accidente ni un error. Eres un diseño divino. Estoy seguro, de que Él tiene planes maravillosos para ti. 3. Petición de protección y dirección. Le pido al Señor cada día que guarde tu mente, tu corazón y tu camino, que te proteja de todo mal, de toda mentira, de toda oscuridad. Que el Espíritu Santo te guíe incluso cuando no sepas qué hacer. 4. Declaración de fe sobre su futuro. Creo con todo mi corazón que caminarás en la luz, que conocerás a Jesús como tu Salvador y que serás una voz de esperanza para muchos, que te levantarás después de cada caída y que nunca estarás solo, porque Dios estará contigo. 5.
Cierre con bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tus pensamientos, tus decisiones, tus pasos. Declaro que serás lleno de paz, de sabiduría y de favor. Y pase lo que pase, recuerda, siempre te amaré y siempre oraré por ti. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras en el corazón de tu hijo? En un momento de soledad, de rebeldía, de confusión, esa carta será una voz del cielo. Una oración escrita puede ser guardada en un cuaderno, en una Biblia, en un cajón. Y un día, cuando más la necesite, Dios hará que llegue a sus manos. Y si ya no tienes oportunidad de dársela en persona, Dios puede usar a alguien más para hacerla llegar, porque la palabra no vuelve vacía. Te animo hoy a escribir oraciones personalizadas para cada uno de tus hijos, sin importar su edad. Si tienes varios, haz una por cada uno. Habla desde tu amor, pero también desde la autoridad espiritual que tienes como padre o madre. Y si ya no están contigo, si ya partieron, o si están lejos emocional o geográficamente, escribe igual. Porque las oraciones escritas también viajan, y Dios sabe cómo hacerlas llegar. Después de tantos días, semanas o incluso años orando por un hijo, es normal que llegue el cansancio. Hay momentos en los que el corazón se pregunta en silencio, ¿realmente sirve todo esto? ¿Acaso Dios me escucha? Pero hoy, antes de entrar en el cierre final, el Señor quiere hablar directamente a tu espíritu. Él ha visto cada oración, cada lágrima, cada noche de desvelo, y no ha olvidado ni una sola. La Biblia nos da una promesa poderosa en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Y si eso aplica para el servicio en la iglesia, cuánto más para la labor secreta y silenciosa de un padre o madre que ha intercedido por el alma de sus hijos. Quizás nadie ve tu esfuerzo. Tal vez no tienes reconocimiento público, pero en el cielo hay un registro. Tu intercesión ha subido como incienso delante de Dios. Como dice Apocalipsis 5:8, las oraciones de los santos están en copas doradas delante del trono. No se evaporan, no se olvidan, no se pierden. Hay hijos que todavía no han regresado, pero la oración ya los alcanzó. Hay jóvenes que siguen confundidos, pero tu clamor ya los rodeó. Hay decisiones que aún no han cambiado, pero tu fe ya desató respuestas en lo invisible. Porque en el reino de Dios, las batallas primero se ganan en el espíritu y luego se ven en la tierra. Muchos hombres y mujeres de Dios son quienes son porque tuvieron una madre o un padre que no se rindió. No es casualidad, es herencia, es siembra. Es fidelidad silenciosa. Hay padres que murieron sin ver el milagro, pero su oración siguió viva. Porque una oración dicha con fe no tiene fecha de expiración. Permanece delante de Dios hasta que se cumpla. Por eso, hoy quiero animarte a no dejar de orar. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque el enemigo te susurre que es en vano, aunque todo parezca retroceder, sigue orando. Sigue creyendo, sigue declarando, porque Dios honra a los que perseveran. Jesús lo enseñó claramente en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18. Ella no dejó de clamar hasta recibir justicia. Y el mismo Jesús dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. No se tardará. Él responderá. No en tu tiempo, pero sí en el tiempo perfecto. Porque Dios no solo responde a la oración, responde al corazón. Y tu corazón como padre o madre ha estado alineado con el cielo al clamar por tus hijos. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No todos lo logran. Muchos comienzan con emoción, pero pocos perseveran.
Pocos terminan lo que el Espíritu les quiere enseñar, pero tú estás entre los pocos, entre los determinados, entre los que tienen sed de Dios. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue porque el cielo te llamó, fue porque tus hijos te necesitan, fue porque hay una unción sobre tu vida que se está activando. En este estudio, recorriste una montaña espiritual. Fuiste desde Job, que intercedía cada día por sus hijos, hasta Ana, que lloró por un hijo que consagraría a Dios antes de nacer. Desde Rispa, que no soltó los cuerpos de sus hijos aún después de muertos, hasta la mujer sirofenicia, que rompió el silencio de Jesús por amor a su hija. Vimos a Abraham dispuesto a entregar lo que más amaba, y a Noé construyendo un arca en un mundo que se burlaba, solo para salvar a su familia. Nos conmovimos con el padre del hijo pródigo que esperó con los brazos abiertos y aprendimos del legado de Loida y Eunice, cuya fe formó al joven Timoteo. Y todo esto fue más que una lección bíblica, fue una activación, una llamada, una revelación profunda de que tu papel como padre o madre no es solo natural, es espiritual. Tu voz tiene poder, tu oración tiene peso, tu fe tiene herencia. Y quizás ahora mismo estás pensando en tus hijos. Tal vez están cerca o tal vez lejos. Tal vez caminan con Dios o tal vez no quieren saber nada de Él. Tal vez están confundidos, heridos, atrapados en mentiras. Pero no importa cómo están hoy, lo que importa es que tú estás aquí. Y estás de pie en la brecha, estás peleando por ellos con armas invisibles pero eternas. Quiero recordarte algo, Dios no espera que seas perfecto, solo espera que seas constante, que te levantes cada mañana con la decisión de cubrir a tus hijos en oración, de declarar bendición, de establecer un altar, de creer por encima de lo visible. Porque los padres que oran cambian destinos. Los padres que ayunan abren caminos. Los padres que profetizan destruyen mentiras. Los padres que enseñan a orar edifican altares eternos. Y tú puedes ser ese padre, tú puedes ser esa madre, aun si nadie oró así por ti. Tú puedes ser el inicio del cambio generacional. Y ahora quiero hacer algo contigo. Quiero que pauses todo, respira hondo y piensa en cada uno de tus hijos por nombre. No importa si tienes 1 o 10, nómbralos. Y ahora di con fe, Señor, los pongo en tus manos. Haz con ellos lo que yo no puedo hacer. Protégelos, guíalos, despiértalos, levántalos. Que ningún plan del enemigo prospere. Que se cumpla todo lo que tú escribiste de ellos en tu libro. Amén. Lo que acabas de hacer es más poderoso que 1000 estrategias humanas. Has soltado el control, pero has ganado respaldo divino. Y ahora quiero invitarte a hacer algo más, algo público, algo de fe. Escribe en los comentarios esta frase secreta, solo para los que llegaron al final. Mis hijos caminarán con Dios. Yo lo creo, yo lo declaro. Esa frase es más que un comentario, es una profecía, es un pacto espiritual. Y al escribirla, estarás dejando una marca en el mundo espiritual. Estarás diciendo, mi casa le pertenece al Señor y yo no me rindo. Si este mensaje tocó tu alma, dale me gusta al vídeo. Cada vez que lo haces, estás empujando este mensaje hacia otros padres que hoy están desesperados. YouTube interpreta tu acción como señal de relevancia, pero en el reino, tu clic es una semilla de compasión. Comparte este video. Quizás tienes amigos, familiares, hermanos en la fe que tienen hijos, y este mensaje puede ser la respuesta que estaban esperando. Tú puedes ser el canal que Dios use para encender una chispa de restauración. No te calles. No te lo guardes. Y si aún no te has suscrito, este es el momento, no por números, no por estadísticas, sino porque necesitas estar rodeado de palabra viva. Este canal no es solo contenido, es alimento espiritual, es dirección, es consuelo, es fuego.
Y si ya estás suscrito, quiero que sepas algo. Eres parte de un ejército, un remanente, una generación que no se rinde. Gracias por estar aquí. Gracias por perseverar. Antes de terminar, te dejo una última invitación. Cuando este vídeo acabe, no te vayas enseguida. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música. Permite que tu corazón descanse en la presencia de Dios. Este será tu momento de adoración silenciosa. Una forma de sellar lo que el Señor hizo contigo hoy. No apagues la llama. No interrumpas la comunión. Quédate un momento más. Y recuerda, tus hijos no son del mundo, son del reino, y tus oraciones no se pierden, construyen destino. Sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando, porque Dios cuida de tus hijos, incluso cuando tú ya no puedes. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo esté sobre tu casa, tu mente y tus hijos.